uno se pregunta con frecuencia qué es lo que está pasando en el mundo económico, en el mundo mundial, como suele decirse, o sea, en el nivel internacional, y si eso repercute en el bolsillo de uno aquí en Pereira, en Manizales, en Armenia, en Cartago, en el barrio y en la familia. Le he pedido al doctor Johnny Cardona Salazar, que ya no es un entrevistado, sino literalmente un consultor de GQ Tu Canal, para que aquí en el programa Puntos de Vista nos ayude a comprender, a entender qué es lo que está pasando y qué podría ocurrir con la economía en el curso de estas zozobras que está atravesando la economía mundial. En Europa. La Unión Europea está preocupadísima por las medidas que está tomando Trump de la política arancelaria, que más que política es una guerra arancelaria. Estamos muy preocupados en Colombia porque esa política arancelaria también nos está tocando, a pesar de que, por ejemplo, en acero somos casi minúsculos en la producción mundial de acero. Somos absolutamente insignificantes, a pesar de que se hacen exportaciones de acero y de aluminio. Bueno, el aluminio sí es mucho mayor, son como 600 millones de dólares en exportaciones de aluminio. ¿Qué está pasando? Es lo que queremos saber, y le hemos pedido entonces al doctor Johnny Cardona, que es profesor de economía aquí en la Universidad Libre de Pereira, en donde nos encontramos en este momento. Y además de eso, pues como ya lo han visto ustedes en otros programas, el doctor Cardona Salazar tiene un doctorado, un PhD en economía en la Universidad de Suiza. Después de esta pausa regresamos para que nos diga qué es lo que está pasando en la economía mundial y local. La Unidad de Aceleración Empresarial es una iniciativa de Confamiliar Risaralda enfocada en la formación especializada, aportando a la productividad para trabajadores, sus beneficiarios y MIPYMES afiliadas a través de los mejores aliados, con talleres, cursos, diplomados y mentorías en procesos de innovación. Doctor Jonier, esto que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, firmando órdenes ejecutivas, como firmando autógrafos, nos afecta a nosotros acá en Pereira, en Colombia. Luis, hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Uno, desde la población que reside en los Estados Unidos colombiana, y otra desde el punto de vista de las oportunidades. Vamos a comenzar por lo de la población que reside en Estados Unidos colombiana y cómo pueden afectar las medidas de Donald Trump esa situación. Los migrantes. Los migrantes. Correcto. Nosotros tenemos en Estados Unidos aproximadamente 1.600.000 personas colombianas viviendo allá, que eso es equivalente, ojo, al tamaño de la población del departamento del Magdalena, de todo el departamento del Magdalena. Es decir, en términos poblacionales, nosotros ya perdimos un departamento, en términos poblacionales, que se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, en términos de población, ya tenemos un departamento menos. Una observación, Risaralda tiene exactamente 1 millón de habitantes, o sea, es más la población que vive en Estados Unidos que la población de Risaralda. Que la población de Risaralda. Okay. Y es igual a la población de todo el departamento del Magdalena. Entonces, los gobernantes no han visto que ya perdimos en términos poblacionales un departamento. Eso en primer lugar. De ese 1.600.000 colombianos que residen allá, aproximadamente, de acuerdo a cifras suministradas por ciertos organismos del Estado americano, hay 400.000 inmigrantes que son ilegales. Ese 1.600.000 envían aproximadamente cada año a Colombia un promedio entre 6.000 y 6.200 millones de dólares desde los Estados Unidos, ojo. Porque las remesas. Por lo que llega por remesas en total, el año pasado fueron 11.750 millones. Pero los que llega a Estados Unidos es el 55% de ese total, 6.200 millones. 6.200 millones. 6.200 millones de dólares. Esos 400.000 inmigrantes ilegales aproximadamente envían el 30% de esas remesas que provienen de los Estados Unidos, 2.000 millones de dólares. Partamos del escenario que el señor Donald Trump no los deporte todo. Los 400.000, en el escenario más amplio. ¿De dónde va a sacar el país 2.000 millones de dólares
para que la población que regrese y la que vivía de ellos, que es más o menos 2.5 por cada persona que vive allá, estamos hablando de 900.000 personas, vivían de lo que esas 400.000 le mandaban. Es decir, vamos a tener 1.300.000 personas que no van a tener recursos. Es decir, más que el departamento de Risaralda sin recursos para vivir. ¿Qué vamos a hacer con eso? Esa es la gran pregunta que se tiene que hacer el gobernante. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Y eso qué trae como consecuencia? Eso trae consecuencias muy fuertes, y es que como esta gente venía obteniendo unos ingresos, ellos necesitan soluciones rápidas. Y para las soluciones rápidas han llegado al país donde el narcotráfico se viene ampliando, donde las actividades ilícitas vienen aumentando, y eso va a hacer que el narcotráfico se convierta en la fuente o en la principal fuente generadora de ingresos para tratar supuestamente de normalizar los estilos de vida de esta población. Entonces, esto es algo que nos debemos preguntar a nivel nacional, pero a nivel regional también viene otra pregunta que se deben hacer nuestros gobernantes, y no dejar de pasar desapercibido esta noticia. Es que los gobernantes no hablan de los inmigrantes, pues que para ellos eso es una solución. Se van personas y me quito esa responsabilidad encima. Pero es que el problema no es que se vayan, el problema es que la gente que queda viviendo acá, queda viviendo de ellos también. Y en que en cualquier momento en que esta gente deje de enviar, pues el problema va a ser también para los que viven acá. Hoy el departamento de Risaralda tiene aproximadamente unas 30.000 personas viviendo de manera ilegal en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos. Y hay 120.000 risaraldenses viviendo. De esos 120.000, 30.000 son inmigrantes ilegales. Ilegales. Ellos envían normalmente a Colombia en promedio anual 260.000 millones de pesos. Ellos son los inmigrantes ilegales. Los ilegales. Los ilegales. Los ilegales. O sea, perdóneme, solamente los 30.000 ilegales risaraldenses ilegales envían anualmente 260.000 millones de pesos a sus familias acá. La pregunta, señor gobernador, señores alcaldes, ¿qué vamos a hacer para que el retorno de esas personas no se convierta en un problema para el territorio? Ahora, ineludiblemente, hay unas variables que se miden con el ingreso per cápita de la población. Y al no registrarse esos envíos al departamento, pues sencillamente el ingreso per cápita de muchos de los hogares va a caer. Y entonces va a aparecer la pobreza monetaria aumentándose y la pobreza extrema disparándose. Y ahí los indicadores del departamento y de los municipios a caer. Entre ellos el consumo. Entre ellos también el consumo, porque casi el 80% de lo que envían ellos se dedica al consumo permanente. Vestuario, comida, vivienda, etc. Electrodomésticos. Correcto, Luis. Y eso lo tienen que mirar los gobernantes para tomar medidas, no que la vayan a atajar, pero sí que se vuelva el problema menos fuerte para el departamento en materia de seguridad, en materia de economía. Hoy tendrían que estarse todos los alcaldes y el gobernador del eje cafetero pensando es cómo nos vamos a unir para hacerle frente a esta problemática que se nos viene. ¿Cuál sería la idea que Jonier Cardona Salazar, como economista y como ciudadano, como académico, que analiza, estudia, que profundiza este tipo de situaciones con la capacidad que ustedes están observando, amables teleaudientes de puntos de vista, cuál sería la fórmula o las recomendaciones o las sugerencias que usted, doctor Cardona Salazar, haría para enfrentar esta situación, que más que una situación es una crisis inminente la que se está presentando, porque todos los días están llegando vuelos desde los Estados Unidos con deportados, y entre ellos silenciosamente están llegando los 30.000 risaraldenses. Que poco a poco los van devolviendo. ¿Cuál sería la solución que usted visualizaría después de esta pausa aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión? Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. La solución
tendría que darse de manera conjunta entre gobernantes territoriales y el gobierno nacional. Y esa solución pasa por convertir a ese tejido empresarial que tenemos nosotros, que son las microempresas, en la fortaleza para tratar de volverlas grandes. Y es subsidiando la demanda de trabajo y no la oferta como se viene dando ahora. Es decir, que el gobierno intervenga en las microempresas diciéndole, señores, yo les voy a dar recursos para que me contraten la gente, para que ellas produzcan, para que ellas se vuelvan productivas, y yo me encargo de hacer convenios con los países extranjeros para que esa producción que se pueda generar pueda ser recibida y vendida hacia ellos. Entonces se convierten en gestionadores de mercado. Pero ojo, eso se hace con un gobernante que se hable con, no un gobernante nacional, que se hable con sus gobernantes territoriales. Con las regiones. Y eso no lo hay en este. No está pasando. Entonces el problema se va a volver muy, pero muy fuerte, y los problemas sociales que se van a venir van a ser peores a los que estamos viviendo, Luis. A eso agregue un aspecto, doctor Johnny Cardona, que Risaralda solo Risaralda, tiene 30.000 inmigrantes ilegales en los Estados Unidos que están en la puerta de entrada para ser deportados. Y ellos no se van a ir ni para Bogotá ni para Medellín, ellos van a regresar a la tierra, van a regresar acá. Vamos a suponer que no regresen 30.000. Que venga la mitad, 15.000. Son 135.000 millones de pesos que van a circular de menos en el territorio en términos a consumir, demandar bienes y servicios, etcétera. Y son aproximadamente casi 50.000 personas sumadas a los que se devuelven que no van a tener de qué vivir. Perfecto. Y 15.000 personas que estaban en el exterior enviando platica. Y que ya no van a tener ese recurso, ni para ellos vivir allá, ni para poner a vivir su familia. Y que van a llegar acá a mirar como sapo en tomatera, como decía mi mamá, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Y qué es lo primero que me van a brindar para eso? Y aparece el narcotráfico como yo te voy a generar ingresos. Esa es una. Y la otra es la intervención de un Estado, pero mediante un diálogo entre gobierno central y gobiernos territoriales. Pero generalmente lo que hace el Estado es como cuando ocurre una tragedia, doctor. Darles una carpa, darles comida y después dejarlos. Sí, y un arrendamiento por 6 meses. No más. ¿Ese sería el peor error? Ese es el peor error. ¿Cierto? ¿El subsidio? Claro. Porque es un subsidio perverso. No más, es perverso, y es enseñarlos a que él vuelva al país, pero a vivir del Estado y no a producir para el Estado. Aquí hay que decirles, los voy a incorporar a un aparato productivo, voy a fortalecer las microempresas, subsidiando las microempresas, no subsidiando la población. La microempresa, al subsidiarla, genera puestos de trabajo y permite descargarse de costos. Yo veo un problema, mi apreciado doctor Johnny Cardona Salazar. Risaralda es un departamento pequeño, pero su clase política es también muy pequeña, no solamente en números, sino en visión. En visión y en participación nacional, yo diría inclusive que en protagonismo, ¿cierto? Ya no tenemos esos protagonistas de otra época como Emiliano Izaza, como Oscar Vélez Marulanda, que fue presidente de la Comisión Nacional de Presupuesto del Congreso de la República, el mismo César Gaviria, que llegó a ser presidente de la República, ministro. Entonces, ya ni ministros tenemos. No hay. O sea, y somos un departamento que tenemos apenas menos del 2% del poder político en el Congreso de la República. Son 4 representantes a la Cámara y 2 senadores que no le han aportado, entre otras cosas, absolutamente nada al departamento. Valor agregado 0. 0 el del senador Juan Pablo Gallo y 0 del senador Sammy Meré, porque él no se habla con el alcalde ni con el gobernador, entonces están rotos esos canales, vasos comunicantes, esos canales. Veo el problema de la siguiente manera, doctor Johnny Cardona. Siendo tan pequeño nuestro departamento en esas formas que le estoy mencionando, y habiendo departamentos que tienen también problemas similares como Antioquia, porque Ave María si hay paisas en Estados Unidos, y Ave María si hay costeños en Estados Unidos, ¿cierto? Y son departamentos con mucho más músculo político que nosotros. O sea que nosotros estamos en el final de la cola para ser atendidos en esa clase de propuestas que usted formula. El problema es que nosotros estamos inmersos en aquel dicho que dice pueblo pequeño, infierno grande. Es decir, a nosotros se nos vuelve más grande cuando tenemos cada vez posibilidades mucho más reducidas de actuar. El pueblo pequeño tiene ese problema, se ve muy reducido. Ahora, con fundamento en lo que estamos diciendo, hay que sacar una conclusión.
En mi opinión, doctor Cardona Salazar, no sé si usted la comparte, esto que tenemos aquí es un desafío de esos que aparecen de la noche a la mañana, porque Correcto. eso no estaba previsto. Eso no estaba previsto. Antes de la elección de Donald Trump, pues se había hablado mucho de las políticas arancelarias y de la mano dura y América otra vez grande, porque uno es grande como en el mar, los peces grandes siempre se comen a los chicos. Entonces Estados Unidos quiere devorar a todos los países chicos, a tal punto que el mismo Donald Trump lo dijo. América Latina no representa nada para el crecimiento y para el progreso y el desarrollo de los Estados Unidos, nada. Él ya lo dijo. Y el tipo cuando dice esas cosas es porque lo tiene claro. Tiene fundamentado. O sea, no aparecemos en el mapa mental del señor Donald Trump. Y si aparecemos es para darnos garrote, no nos va a dar zanahoria. Entonces, una conclusión es que aquí la clase política, la clase empresarial, la clase gubernamental, el alcalde, gobernador y secretarios de despacho van a tener que hacer una reunión y van a tener que ponerse de acuerdo para ver cómo van a solucionar este problema. Les va a tocar, vuelvo y te digo, Luis, porque es que la falta de diálogo con el gobierno central, ese distanciamiento del gobierno central con los gobiernos territoriales hace que el problema se ahonde más, pero hay que asumirlo de una vez por alguien, y ese alguien son los gobernantes territoriales que al menos se muestren con ideas para tratar de frenar los problemas caóticos que se puedan presentar en el departamento y en las ciudades como esta. Si no, pues pasaremos a ser cómplices pasivos del desastre que se pueda venir. Aquí tienen que buscar gremios económicos, universidades, academia, todas esas instancias que pongan una voz y se hagan ver y propongan cosas para que el impacto de esto que se está haciendo en Estados Unidos no tenga ese final catastrófico para nuestras regiones. Es que, Luis, vuelvo y te explico una cosa. Generamos un nivel de dependencia de esta gente que vive en el extranjero, que hoy tenemos, por ejemplo, a nivel nacional, 2.700.000 ninis, y en su 80% viven de los recursos que le envían sus No, padres. ninis, que ni estudian ni trabajan. Y en Risaralda tenemos 45.000. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con una población que se enseñó a no vivir de nada, sino de lo que le giraban? Fuera de eso llegan personas que estaban enseñadas a obtener unos ingresos y otras que dependían de ellos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con esa gente, Luis? Eso hay que pensarlo. Eso hay que tratar de Esa es la buscar pregunta. formas. Esa es la pregunta. Y sabe que, doctor Junior, quiero que usted la responda. Después de esta pausa, usted nos va a decir qué podría pasar con 45.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son los famosos ninis. ¿Qué va a pasar con 15, 20 o si llegan los 30.000 deportados desde los Estados Unidos? Sí. Y yo creo que hay otros países que deben estar pensando también, porque usted me lo dijo hace un momento, que hay países que ya no están aceptando inmigrantes como Hungría. Hungría anda por la tónica de tener 0 inmigrantes en ese hermoso país cuya capital Budapest es absolutamente bella. Después de esta pausa. Este 2025 vuelve el garaje. Del 28 de febrero al 2 de marzo llega a la feria con las mejores opciones en carros nuevos y usados, motos y bicicletas. Disfruta de las motos de alto cilindraje, circuito de cuatrimotos para niños y adultos, carros antiguos, talleres, accesorios y más. Entrada gratuita en Expo Futuro. Invita. Cámara de Comercio de Pereira. El efecto de imitación que están utilizando también muchos países, además de subir los aranceles como los está subiendo Estados Unidos, Sí. ese efecto de imitación también se traslada a otras cosas. Muchos de ellos también van a tomar la misma posición de Estados Unidos de comenzar a sacar los inmigrantes, ilegales sobre todo, porque ellos consideran que los nacionales tienen que volverse a insertar al aparato productivo, a esos ejercicios laborales para tratar de robustecer la economía con esos ingresos y no que salgan esos ingresos del país. Eso lo van a hacer. Entonces ese discurso que es que los inmigrantes vuelven pero se van para otros lugares, ese es un discurso de hace 15 o 20 años cuando se daba esa migración circular. Vuelvo, me sacan de un país pero me voy para otro. No, ahora va a ser mucho más complicado eso, Luis. Muchos de esos países van a cerrar fronteras. Muchos de esos países no van a ver sino la posibilidad de equiparar lo que están dejando de perder con lo que Estados Unidos les está poniendo de trabas arancelarias a través de generar producción interna vía vinculación laboral en esos ejercicios laborales que hacían los inmigrantes de personas nacionales.
Entonces, ese discurso de que era una migración circular es un discurso ya de hace 20 o 25 años. Ahora ya ese discurso con las políticas de Estados Unidos que van a tomar como referente a otros países va a ser muy lánguido de que se dé esa economía circular. Nosotros tenemos que buscar nuestras soluciones al interior del territorio, tenemos que buscar que estos jóvenes no se nos vayan. Ojo, Luis, pero lo que no le he contado, el 70% de la población que vive en Estados Unidos de Risaralda está entre los 14 y 65 años, con plena capacidad productiva, Luis. Con la capacidad de que si hiciéramos una buena utilización de ella, estaríamos en unos niveles de productividad en el departamento adecuado, pero utilizando adecuadamente ese recurso. Entonces hoy hay que repensar todo eso, Luis. No podemos seguir esperanzados que los otros van a hacer algo por nosotros. Estados Unidos lo hizo durante mucho tiempo aceptando inmigrantes ilegales y buscando que ellos mandaran dinero para acá, pero ya se acabó esa vaquita. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para que cuando no haya esa vaquita, cómo vamos a vivir nosotros sin ella? Vamos a grabar un segundo programa con el doctor Johnny Cardona Salazar para que nos diga en ese segundo programa los efectos en los hogares, en el bolsillo de los pereiranos, los risaraldenses y los colombianos de eso que está ocurriendo en el entorno mundial, ¿cierto? En materia de inflación, o sea, carestía de la vida, teniendo en cuenta que la inflación golpea a los pobres, a las clases menos favorecidas, al problema del reingreso salarial, ¿cierto? Sí, cómo se va a hacer ese tema de política salarial y el tema que acaba usted de tocar, que me parece profundamente sensible, que es el de la capacidad productiva de personas que están fuera del país entre los 14, 15 años de edad y los 65 años, porque los pensionados están aquí en Colombia, no se quieren ir de aquí porque esto aquí es muy sabroso. Pero esa sabrosura se nos podría acabar en cualquier momento. Gracias por la sintonía, los esperamos en el próximo programa aquí en Puntos de Vista, el programa de los líderes de opinión.